que podemos seleccionar en la base de diferentes parámetros o diferentes criterios, como los que de la cresta dividida con esta posición del implante con 10 milímetros. Es importante resaltar el tipo de grado o severidad de las atrofias óseas con diferentes alternativas que podemos seleccionar en la base de diferentes parámetros o diferentes criterios, como los que les estoy mostrando en esta diapositiva. Y podemos resolver casos como estos, en donde esta paciente llegó al consultorio con el motivo de consulta de una insatisfacción por la estética de esta rehabilitación que se le había provisto hace algunos años, y el problema recaía en el defecto óseo horizontal y vertical, y el abordaje en este caso estuvo principalmente orientado en el uso de un injerto de hueso autólogo combinado con un seno injerto y reforzado con una barrera de titanio, estableciendo un periodo de espera entre 9 meses a 12 meses para poder exponer nuevamente el lecho quirúrgico y remover esta barrera reforzada por titanio, que finalmente nos permite colocar los implantes en una buena orientación, y que tras el uso de provisionales para condicionar el perfil de los tejidos blandos, podemos lograr al final del tratamiento una satisfacción estética y funcional de esta rehabilitación implanto-soportada, pudiéndole dar solución a los problemas funcionales y estéticos que esta paciente presentaba relacionada a la rehabilitación que se le había colocado en el pasado, cambiando por completo el perfil de tejidos duros y blandos, teniendo la gran satisfacción de la paciente. Este abordaje, por supuesto, necesita de una fase de manejo de un injerto para lograr los objetivos que hemos alcanzado. Ahora, ¿qué es un injerto? Un injerto constituye un material que permite recuperar el hueso perdido, incluyendo una serie de variables. Tenemos, por supuesto, al usar un injerto, un incremento en la morbilidad del paciente porque hay un segundo lecho quirúrgico, hay un mayor costo porque hay más intervenciones, la necesidad de un seno injerto o de una barrera que incorpora un costo adicional. Y relacionado al uso del injerto podemos tener también un incremento en las variables y un potencial incremento de las tasas de complicaciones. Y finalmente, pero no menos importante, la evidencia que tenemos sobre partículas del seno injerto circundante a los implantes, inclusive 10 a 15 años después de haber colocado los implantes. Adicionalmente, podemos considerar un abordaje sin injertos. Ahora, ¿qué tipo de defectos podríamos manejar sin tener que utilizar un injerto? Por supuesto, podemos tener un buen resultado con un defecto horizontal. También podemos resolver el caso con una elevación de seno maxilar, pero no es recomendable tratar defectos verticales sin injertos porque los resultados con un abordaje sin injertos no serían satisfactorios. Ahora, en los defectos horizontales, me gustaría enfocar esta charla en los defectos horizontales. Cuando tenemos defectos horizontales, el abordaje podría darse mediante la regeneración ósea guiada convencional. Podríamos utilizar también injertos de bloque óseos, o, como discutiremos más adelante, podemos utilizar la técnica que se denomina
división o separación ósea. La diferencia entre estos tres abordajes recae en que el tiempo de cicatrización o de regeneración es más rápido en comparación a los otros dos y la tasa de éxito es comparable. Podemos ver las variables de que en el rango de las complicaciones el porcentual es bastante similar a los otros dos abordajes, pero tenemos menor morbilidad para el paciente, una terapia mucho más rápida y una mayor aceptación por nuestros pacientes. Los principios biológicos detrás de esta técnica denominada separación o división ósea recae en el patrón de cicatrización del hueso luego de una extracción dentaria. Tenemos luego la formación de un coágulo entre las paredes óseas. El coágulo estimula el reclutamiento de células osteoprogenitoras que forman el hueso medular, que posteriormente mineraliza una matriz y finalmente la maduración del hueso se culminará hasta lograr una estructura ósea normal con ostiones y sistemas de Havers, que son lo que normalmente encontramos en hueso maduro. Ahora, ¿cuáles son las guías clínicas? ¿Cuáles son los indicadores para poder determinar que un caso se puede resolver mediante esta técnica de la separación o división ósea? El ancho, el grosor de la cresta remanente debería ser de por lo menos 3 milímetros y la altura de la cresta debería ser de por lo menos 10 milímetros. Es importante resaltar que debe existir algo de hueso trabecular entre las dos paredes corticales de hueso, ya que el grosor del hueso trabecular debería ser de por lo menos 1.5 milímetros a 2 milímetros de grosor. Debemos también considerar que no deberían existir concavidades en la superficie o en el perfil del hueso alveolar, porque la presencia de estas concavidades podría conllevar a diferentes problemas al momento de realizar la técnica quirúrgica, así como también debemos evaluar con precisión la condición periodontal de los dientes vecinos, manteniendo nuestras líneas de osteotomía alejadas de las estructuras periodontales vecinas de los dientes que están circundantes al defecto. Este es el aspecto convencional que deberíamos tener en el área de las técnicas de separación o división ósea. Esta forma triangular con una base más ancha en comparación con la porción coronal de la cresta ósea. La porción coronal debería ser de por lo menos 3 milímetros de grosor, porque necesitamos dividir esta cresta en dos. Cada una de los segmentos deberían tener 1.5 milímetros, 1.5 sea vestibular, dejando fija la pared del hueso palatina en 1.5 o 1 milímetro de grosor para garantizar el éxito terapéutico. Existen, por supuesto, algunas contraindicaciones anatómicas en el abordaje con la separación o división de la cresta ósea. La principal contraindicación del uso de esta técnica está representado por crestas óseas demasiado delgadas, como las que vemos en la tomografía superior derecha, así como la ausencia de hueso trabecular entre las placas de hueso cortical. La situación en las tomografías que vemos a la izquierda, en la parte superior de la pantalla, definitivamente están contraindicadas para el uso de esta técnica de la división de la cresta ósea. Es imposible realizar esta técnica en esas situaciones clínicas. Otra variable anatómica que debemos considerar será la presencia de concavidades en la superficie vestibular del perfil de la cresta ósea, como vemos en la tomografía inferior izquierda. Y cuando existan estas variables anatómicas, no se recomienda abordar este caso mediante la técnica de la división de la cresta ósea en un solo paso, sino que debería recomendarse realizar un abordaje de 2 estadios, como el caso que les voy a mostrar más adelante. Esta técnica necesita iniciar
realizando una incisión o una línea de osteotomía muy bien demarcada que recorra la cresta dividiéndola en dos partes, o una osteotomía horizontal. Podemos realizar esta técnica con una hoja de bisturí 15C y no les recomiendo utilizar fresas o piezas de mano. No suelo utilizar insertos de cirugía con sistemas piezoeléctricos, sino que usualmente utilizamos los insertos piezoeléctricos para trabajar en el maxilar inferior, o en la mandíbula. Luego de haber realizado esta osteotomía o esta línea de osteotomía inicial, podemos utilizar estos elevadores filosos o estos elevadores muy delgados que nos permitan ensanchar progresivamente la línea de osteotomía y podemos generar una distracción de la placa cortical, evitando el riesgo de lastimar el sustrato, el lecho óseo, para no romper la placa de hueso cortical. Ahora, ¿qué tan ancho debe ser esta placa de hueso vestibular? Esto dependerá del diámetro del implante que vamos a utilizar. Y dependerá de la posición final, porque el ensanchamiento de la cresta ósea debería ser tan ancho como el diámetro del implante que vamos a utilizar. Luego de haber realizado esta distracción inicial, empezamos a preparar el lecho del implante con algunos insertos, como estos insertos piezoeléctricos, para la preparación del lecho del implante. Y es importante crear el espacio adecuado en la parte apical para tener una buena estabilidad primaria del implante con estos insertos piezoeléctricos o con estas fresas revolucionarias. Y yo suelo utilizar las fresas normales. No suelo utilizar las fresas normales porque hay un riesgo de crear un daño en la placa de hueso vestibular que está móvil. Otro problema que debemos considerar es la inclinación de la cresta ósea, que frecuentemente no es ideal para la posición protésica del implante. Así que para corregir la inclinación del implante, la estrategia es trabajar en el aspecto vestibular, en el aspecto palatino de la cresta ósea, modificando la angulación, creando ciertas, como si fuera una fisura en el aspecto palatino de la cresta ósea, con la finalidad de rectificar la posición tridimensional del implante. Una vez que el lecho del implante se ha preparado, el implante debe posicionarse de una manera muy cuidadosa, lentamente, teniendo mucho cuidado para lograr una buena estabilidad primaria del implante. Luego, otra pista del éxito sería colocar el cuello del implante por debajo del margen 1.5 milímetros debajo de la cresta ósea para compensar la mínima reabsorción ósea
que la fase de cicatrización podría producir. Este es un caso en donde todos estos pasos se van a resumir. Aquí tenemos el aspecto tomográfico del hecho quirúrgico. El colgajo debería ser diseñado con una línea de incisión que se dirija hacia la superficie palatina. La razón por la cual diseñamos la incisión de esta forma es tratar de transportar el tejido queratinizado de la cresta ósea hacia la superficie vestibular de la cresta, porque necesitamos tener suficiente grosor de tejido queratinizado para proteger y estabilizar la cicatrización del hueso que se va a distraer. La elevación del colgajo debe ser realizado con extensión parcial, y les voy a describir el paso a paso de la técnica relacionada a la elevación del colgajo. Una vez que hemos realizado la elevación del colgajo, una cosa más que hay que considerar es que una vez que hemos realizado la elevación del colgajo, es importante crear una pequeña incisión en la superficie palatina de la cresta ósea con la finalidad de tener una noción clara de cuál es el grosor de la cresta ósea y verificar cómo es que la línea de incisión podría discurrir a nivel de la cresta ósea, y posiblemente consideraremos un abordaje mucho más preciso. La línea de osteotomía debería realizarse de manera horizontal de medial a distal, que debe conectar dos osteotomías verticales liberadoras que deberían estar no menos de 2 milímetros de distancia del diente vecino, siguiendo el contorno de la raíz del diente vecino mediante este tipo de incisión biselada. La razón por la cual establecemos este tipo de osteotomía vertical mediante este diseño es evitar el riesgo de dejar alguna parte del implante expuesta o correr el riesgo de exponer la superficie radicular de los dientes vecinos una vez que la placa se ha traccionado hacia vestibular. Aquí tenemos el aspecto de la cresta dividida con esta posición del implante, con los dos placas de hueso cortical y palatina completamente alejadas una de la otra. Y luego la sutura del colgajo debería dejar ese tejido queratinizado en la superficie vestibular, permitiendo esta cicatrización por segunda intención del colgajo. Entre las placas utilizo una esponja de colágeno y no suelo utilizar ningún tipo de material de osteogénesis, porque considero que este es un abordaje sin necesidad de injerto. La ventaja de este diseño es tener un incremento natural del grosor y altura del tejido queratinizado, como pueden ver en esta fotografía de un mes postclínico, postoperatorio. Y esta es la situación inicial a la mano derecha, y a la izquierda podemos ver el control de un mes postquirúrgico. Y algo que debemos controlar durante la fase de cicatrización es la presencia de algún tipo de frenillo, como el que vemos aquí, que podría crear un incremento en la reabsorción ósea de la superficie vestibular y también en la unión mucogingival de los dientes vecinos. Si no tenemos este alineamiento con el fondo de surco de los dientes vecinos, es recomendable realizar una frenectomía
para poder obtener un fondo de surco totalmente uniforme entre los dientes vecinos y la zona rehabilitada sobre implantes. Y esto también nos permite tener una adecuada convexidad vestibular que se asemeja a la que presentan los dientes vecinos. Aquí tenemos otro caso. En este escenario clínico el paciente ha sido tratado de dos formas. Al lado derecho tenemos un abordaje de ferilización y al lado izquierdo con una regeneración ósea guiada. Aquí tenemos el caso del lado derecho y en este video voy a mostrarles los diferentes pasos de la técnica de la división de la cresta ósea, mostrándoles el paso a paso de toda la técnica. Aquí la incisión palatina con dos incisiones liberadoras que van a discurrir a través de la cresta hasta alcanzar la unión bucogingival cercana a los dientes vecinos, no tratando de romper la unión bucogingival de los dientes vecinos, teniendo la posibilidad de traccionar este colgajo hacia vestibular, llevando todo este tejido queratinizado hacia la superficie vestibular de la cresta. Luego, una elevación del colgajo, extensión parcial. De esta forma muy cuidadosa, evitando cualquier riesgo de perforación o daño del tejido queratinizado, pero dejando parte del periósteo adherido a la superficie o en contacto con el hueso. La lógica de dejar periósteo en contacto con el hueso no es más que de mantener esta vascularización superficial a la placa de hueso que vamos a distraer, tratando de reducir lo máximo posible el riesgo de una falta de vascularización con la cortical vestibular, porque en estos escenarios podemos tener una total reabsorción de la cresta ósea vestibular si es que no hay un adecuado suministro sanguíneo. Y la idea es preservar el grosor de la cresta ósea de esta forma. La incisión vertical debe seguir el perfil de la raíz del diente vecino, que debe ser precisamente, que debería seguir el mismo sendero de la osteotomía que vamos a realizar en el centro de la cresta. En este caso, la línea de osteotomía se ha realizado con este dispositivo que tiene un impacto totalmente distinto en el paciente, porque el uso de estos cinceles óseos podrían causar menos incomodidad en el paciente por los diferentes pasos que hay que hacer. La incomodidad de los cinceles convencionales podría traer algo de incomodidad al paciente y otras complicaciones. Y las líneas de osteotomía, una vez que las líneas de osteotomía se han completado, podemos empezar a utilizar estos osteótomos para poder preparar el lecho del implante y al mismo tiempo ensanchar, ampliar la cresta ósea para movernos hacia vestibular. Las osteotomías deberían tener un grosor progresivo que ingrese poco a poco en comparación con el diámetro del implante que hemos seleccionado.
y la preparación del lecho del implante debería superar la línea de incisión vertical y extenderse a toda la altura de la cresta con la finalidad de obtener la estabilidad primaria del implante. Podemos ver que progresivamente tenemos un incremento en la distracción de la cresta ósea remanente utilizando los diferentes osteótomos. Y finalmente podemos colocar el implante y durante la fase de inserción o el posicionamiento del implante podemos ver que la cresta ósea se adaptará al implante que debemos posicionar. Cuando tenemos algunos problemas en relación a la inclinación o el acceso del implante, podemos utilizar algunos insertos piezoeléctricos para poder corregir el acceso del implante que nos permita rectificar la orientación del implante de la mejor forma posible. Pueden ver aquí el osteótomo y este es un osteótomo vertical. La forma del osteótomo vertical es ligeramente biselado, tiene 45 grados de angulación en este caso y estamos siguiendo el perfil de la raíz del diente vecino. Y una vez que hemos alcanzado la profundidad con los osteótomos, podemos utilizar este efecto de palanca para incrementar o mejorar la separación o distracción de la placa ósea. Podemos ver que el implante tiene una muy buena estabilidad primaria si es que hemos trabajado de la manera correcta. Y al final del día, las suturas del colgajo dejará un colgajo libre de tensión, algo que no es muy importante porque una vez que hemos colocado el injerto, ya que no tenemos un injerto de por medio, perdón, no hay un riesgo de exponer algún biomaterial. Así que tendremos un coágulo que se va formando entre estas dos porciones, entre las dos placas corticales. Esta es la posición final del implante con la técnica de la separación de la cresta ósea, y en el lado opuesto el abordaje fue utilizando una regeneración ósea guiada convencional y podemos ver el aspecto distinto que tenemos en ambos lados. Luego de la fotografía al final de la cirugía, en donde en el lado de la división de la cresta se ve menos limpio, se ve menos prolijo en comparación con el lado izquierdo del paciente, pero durante la fase de cicatrización, todos estos problemas, todos estos aspectos que podemos ver aquí, van a revertirse, van a sanar espontáneamente y tendremos un aspecto totalmente distinto de la cicatrización luego de un par de semanas de cicatrización. En el lado izquierdo tenemos una complicación, una exposición de la barrera y este problema que no perjudicó la regeneración ósea. Y finalmente alcanzamos
una total modificación del perfil de los tejidos duros y blandos, con este ensanchamiento de la cresta ósea y el tejido queratinizado que lo circunda. Uno de los problemas que se ha reportado en la literatura en relación a la división de la cresta es el resultado a largo plazo. Este es un caso que se ha realizado por el Dr. Bruschi para esta conferencia. Y este caso se inició en el 2009, que presenta unas características muy similares al caso que les mostré en el video anterior. Y una vez más, el colgajo con la línea de osteotomía en la posición ideal del implante. En comparación con la técnica de la división, o sea, nos muestra esta preparación de los lechos de los implantes, el colocar estos pines de paralelismo, realizando este control radiográfico, y podemos ver ahora esta situación final luego de que se ha realizado la división y distracción de la cortical vestibular, una corrección en la inclinación del implante y el alineamiento que se veía en los pines de paralelismo y la posición de estos dos implantes en una orientación protésicamente establecida para que pueda tratarse con prótesis atornilladas. La cicatrización por segunda intención, suturando el colgajo, preservando o optimizando el tejido queratinizado hacia vestibular, y pueden ver que luego de 4 semanas se finaliza la cicatrización y los tejidos blandos se ven bastante saludables, un volumen de tejido queratinizado que se ha incrementado. Aquí los controles radiográficos de la fase de cicatrización. Y ahora pasamos a la fase protésica con estos provisionales y finalmente el acondicionamiento de tejidos blandos para obtener este resultado final. Este caso se ha acompañado por 13 años ya, y aquí tenemos las radiografías luego de 13 años en el año 2022. Y este es el aspecto clínico luego de 13 años, en donde el caso y los volúmenes del tejido queratinizado y los tejidos blandos ha sido prácticamente mantenido a lo largo de los años, así como el aspecto radiográfico y los niveles de hueso marginal están alrededor del implante, lo que podría mantenerse perfectamente a lo largo del tiempo. Ahora, este abordaje debería utilizarse también en combinación con otros protocolos de implantes. En este caso, los pacientes desean, el paciente desea acceder a una rehabilitación implante soportada en el maxilar superior, pero podemos ver que el grosor y la altura de la cresta era bastante limitado. Y también tenemos el problema de que el paciente no quería salir del consultorio sin una prótesis. Así que en este caso combinamos la técnica de división ósea con la carga inmediata. Esta es la situación que vemos al inicio de la cirugía en el año 2010. La elevación del colgajo siguiendo las reglas e indicaciones que ya hemos mencionado nos permiten abordar esta elevación del colgajo extensión parcial,
Luego, toda la cresta se ha dividido en dos partes y el lecho del implante se ha preparado en donde prestamos muy especial atención a la estabilización primaria del implante. Y estos son los 6 implantes que hemos posicionado. Y el tejido queratinizado suturado apicalmente para promover una cicatrización por segunda intención. Y la rehabilitación provisional inmediata, preparados luego de algunas horas tras haber finalizado con la cirugía. Aquí la provisional inmediata en boca. Esta es la situación al final de la cirugía. Y aquí tenemos la cicatrización luego de 2 meses, donde los implantes se han controlado para evaluar la osteointegración. Y pueden ver que la diferencia en el grosor del tejido queratinizado desde el inicio hacia el postoperatorio de 2 meses, así como también el aumento del perfil de la cresta ósea de inicio a el postoperatorio de 2 meses. Y en el año 2011, la rehabilitación definitiva con esta barra de titanio y una prótesis híbrida atornillada con este aspecto estético de la rehabilitación definitiva. De la misma forma, la tomografía con BIM para controlar esta situación, evaluando el hueso alrededor del implante, y pueden ver que la cicatrización del implante se ve completamente rodeado de hueso. Y también podemos ver aquí esta placa cortical distraída, perfectamente mantenida. Este paciente ha sido sometido a controles con diferentes acompañamientos. Aquí podemos ver el control en el año 2015, aquí 2020. Tenemos aquí una complicación protésica que se puede reparar, pero la situación de los implantes se ha mantenido perfectamente a lo largo de los años. Aquí tenemos esta solución para el arco superior. Ahora, en el arco inferior tenemos ciertas variaciones en la técnica. En la línea de incisión, por ejemplo, en la mandíbula, la línea de incisión debería colocarse al medio del tejido queratinizado, dejando más tejido queratinizado en la superficie lingual de la cresta y trasladándonos vestibularmente en una pequeña cantidad de tejido queratinizado, porque podemos explotar las ventajas de utilizar esta técnica de división de la cresta ósea con la posibilidad de incrementar el tejido queratinizado utilizando la técnica de división de cresta. Aquí tenemos el colgajo lingual. Aquí el grosor de la cresta ósea, aquí el periósteo, siempre dejando parte de inserción adherida a la cresta ósea. Y aquí la línea de osteotomía inicial
con la división de la cresta ósea. Y finalmente el posicionamiento de los implantes, como podrán ver, aquí se puede observar la distracción ósea que se ha logrado obtener como resultado de la técnica conjuntamente con el posicionamiento de los implantes. Y aquí tenemos el control radiográfico de la posición de los implantes. Y el acompañamiento a largo plazo y el aspecto final de la rehabilitación luego de 8 años. Esto sucede en el año 2010, en el 2018, y podemos ver que los niveles de hueso marginal se han mantenido perfectamente. En la mandíbula, muy frecuentemente necesitamos trabajar en un abordaje de 2 estadios, porque en la mandíbula, cuando tenemos escenarios como estos, el grosor del hueso cortical podría estar muy bien representado. Y aquí tenemos una cantidad bastante limitada de hueso medular entre la placa cortical y la lingual. Y aquí sería más recomendable trabajar en un abordaje de 2 estadios. El objetivo aquí se enfoca en que si buscamos distraer parcialmente esta porción del hueso cortical, seremos capaces de no solamente incrementar el grosor de la cresta ósea, sino también incrementar, aumentar el componente vertical del hueso. Porque una vez que esta placa se ha distraído hacia vestibular, seremos capaces de alcanzar también un incremento en la altura vertical del hueso. En este caso, los pasos del abordaje quirúrgico son exactamente los mismos. La línea de osteotomía discurre a lo largo de la cresta ósea. Y en este caso, ese diente se ha extraído durante el mismo procedimiento quirúrgico. Y la línea de osteotomía se realiza con un dispositivo piezoeléctrico y podemos ver que uno de los problemas de utilizar estos insertos piezoeléctricos es que podemos perder algo de hueso entre la placa cortical vestibular y lingual. Pero en estos escenarios no tenemos otra oportunidad de cortar con precisión para trazar esta línea de osteotomía horizontal. Y podemos ver aquí que una vez que la división del hueso se ha logrado, estas dos porciones de hueso, la vestibular y la lingual, están alejadas una de la otra. Y también debemos ser cuidadosos de no dejar márgenes demasiado filosos, demasiado agudos de hueso, porque como en este caso podemos correr el riesgo de sufrir perforaciones del tejido blando. Y esto no es un problema para la cicatrización ósea, pero sí es un problema para la calidad de los tejidos blandos, especialmente el tejido queratinizado. Evidentemente, en esta porción del colgajo no logramos una adecuada cicatrización del tejido queratinizado. Luego de 4 a 5 semanas de haber realizado la primera cirugía, es posible reingresar al lecho quirúrgico y posicionar el implante. Mi consejo
sería colocar el cuello del implante ligeramente por debajo de la cresta ósea, 1 milímetro, 1,5 milímetros por debajo de la cresta ósea. Y una vez más, aquí tenemos la línea de osteotomía inicial, al momento de la primera cirugía. Y aquí tenemos el momento de la colocación de los implantes. Podemos ver que esta es la porción lingual del hueso. Y aquí tenemos la porción vestibular. Y aquí tenemos la situación luego de 3 meses versus lo que vemos en el escenario inicial a la izquierda. 3 meses luego de colocar los implantes, podemos ver lo ancho que se observa la cresta ósea. Y una vez más, el realineamiento de la unión mucogingival será otra consideración que debe ser tomada en cuenta, evaluándola con mucho cuidado en cada caso. Porque necesitamos alejarnos de la inserción muscular. Inclusive en este caso, dejamos esta superficie que cicatrice por segunda intención, generando una oportunidad de un realineamiento de la línea mucogingival y la posibilidad de incrementar la profundidad del fondo de surco, así como también incrementar la calidad y cantidad de tejido queratinizado. Aquí unas coronas provisionales que nos ayudan a contornear los tejidos blandos y, como pueden ver, la maduración inicial del tejido blando con el rebasado de los tejidos blandos en la línea mucogingival. Aquí el control radiográfico al momento de colocar los implantes, y una vez que realizamos los provisionales y la rehabilitación definitiva. Como podemos ver aquí, los niveles de hueso se mantienen perfectamente y podemos ver que la unión mucogingival se ha rebasado con una adecuada maduración del tejido queratinizado. Ahora, ¿cuáles son o cuál será la tasa de éxito del acompañamiento a largo plazo de esta técnica de división de la cresta y colocación de implantes? La literatura nos muestra que la tasa de éxito, inclusive luego de 10 años, como vemos en esta revisión, en este artículo publicado en el año 2016, muestra que luego de 130 meses, la tasa de éxito de este abordaje de división de cresta ósea es bastante comparable con la tasa de éxito de cualquier otro tipo de técnica de regeneración ósea guiada, pero también muy comparable con las estrategias de colocación de implantes convencionales. Existen algunos desafíos clínicos que debemos discutir, porque la variedad de abordajes quirúrgicos descritos en la literatura necesitan ser ilustrados y discutidos, porque existen diferentes tipos de alternativas, abordajes, y estos problemas clínicos están representados por el diseño del colgajo, porque podemos realizar abordajes como les he mostrado. Podemos realizar abordajes con división de la cresta con un abordaje de extensión parcial, pero también se han descrito técnicas de extensión total de la liberación del colgajo. Realizar estos dos modalidades de manejo del colgajo muestran que con la extensión parcial
podemos tener una mayor ganancia de grosor óseo en comparación con el abordaje de extensión total, pero la de extensión parcial conlleva a menos reabsorción ósea en comparación con el abordaje del colegio de extensión total. Este es un caso en donde realizamos un abordaje con colgajo de extensión total. Lo realizamos en el 2012 y luego de 9 años podemos ver que el paciente regresó a la clínica y necesitamos verificar la situación del implante y vimos que todo el hueso vestibular se ha reabsorbido. Otro problema que se ha ilustrado en la literatura es la necesidad de utilizar una barrera o no. Muchos estudios muestran que no hay efecto. Y también otra duda que surge frecuentemente está relacionada al uso de a un material de osteosíntesis o un material de regeneración, un biomaterial entre las dos corticales. Y nosotros preferimos, a pesar de que la literatura dice que favorece utilizar un injerto, nosotros solamente utilizamos una esponja de colágeno entre las dos corticales óseas o las dos paredes óseas, porque no necesitamos o no queremos dejar ningún tipo de injerto expuesto a la boca, y la cicatrización por segunda intención del colgajo que dejamos cuando realizamos una división ósea crea un riesgo de contaminación de ese potencial material de injerto que podríamos incorporar dentro de las dos paredes óseas. Así que yo personalmente no recomiendo el uso de un material de injerto entre las dos paredes óseas. El uso de un colgajo a extensión total se ha descrito como un abordaje que conlleva una mayor reabsorción ósea en comparación a la división del colgajo de extensión parcial. Y esta es una evidencia que se ha publicado en el año 1974 por un grupo de autores. Ahora hemos culminado la discusión sobre los defectos horizontales y ahora podemos referirnos un poco a las técnicas relacionadas a la elevación del seno maxilar. La posibilidad de obtener una regeneración de hueso dentro del seno maxilar solamente explotando el potencial del coágulo sanguíneo ha surgido como evidencia a partir del año 2000. A partir de entonces, hay algunos investigadores que han empezado a realizar estudios en animales sobre este fenómeno, y esta es una investigación realizada en ratones en donde comparaban el proceso de cicatrización y el fenómeno histológico en relación al patrón de formación ósea dentro de senos maxilares que han sido sometidos a injertos, y del otro solamente se dejaba un coágulo sanguíneo como un potencial de conversión a hueso maduro. Los autores mostraron la comparación de la formación ósea y cuál técnica podría ser más interesante. La cicatrización en el área no injertada fue más rápida y el tipo de cicatrización fue mucho mejor en el lado no injertado. Esta evidencia en animales fue luego transferida a estudios clínicos y en el año 2013 un estudio clínico aleatorio se ha llevado a cabo
en 45 pacientes. Y estos abordajes con elevaciones de seno maxilares y la posición de implantes con este tipo de técnica, con una osteotomía posterior a la división de la cresta ósea, muestra que la tasa de éxito de esta técnica fue comparable entre el grupo de estudio y el grupo control, así como la pérdida de hueso marginal fue totalmente comparable. Es curioso notar que luego del grupo de estudio y control, luego de 3 años la ganancia ósea no fue diferente significativamente entre el grupo de estudio y el control, independientemente del uso de un injerto en el grupo control. Porque los autores describían que a pesar de que hay una apariencia de mayor formación ósea en la primera fase de cicatrización del área sometida a un injerto, luego de 3 años la cantidad de hueso había sido totalmente comparable entre el área injertada y no injertada. El abordaje con los osteótomos indica utilizar osteótomos de una manera muy cuidadosa para crear una fractura del piso del seno maxilar sin invadir con el osteótomo la membrana, evitando el riesgo de perforar la membrana de Schneider, y trabajar solamente con los osteótomos para preparar el piso del seno y finalmente posicionar los implantes. Estos implantes deberían posicionarse lentamente, que actúa como un dispositivo de tracción del tejido blando, que permitirá elevar la mucosa del seno maxilar, y esto creará las condiciones para la formación de un coágulo sanguíneo entre la mucosa del seno y el implante, y el coágulo estimulará la formación de nuevo hueso, incrementando la altura del nuevo hueso. Ahora, cuando abordamos estos casos con este abordaje, con este tipo de alternativas, el uso de pines de paralelismo es muy recomendable para crear o permitir que el implante se pueda posicionar en una orientación idónea para poder disminuir el riesgo de crear una perforación de la mucosa del seno. Si somos capaces de mantener o preservar la integridad de la mucosa de Schneider, del seno maxilar, y crear las condiciones idóneas para la formación de un coágulo sanguíneo estable alrededor del implante, seremos capaces de modificar la forma del seno o del piso del seno maxilar, y esta será la situación al momento de posicionar el implante, y podemos ver que luego de 2 años el perfil del seno maxilar se mantiene estable una vez que hemos colocado o posicionado los implantes. Este es un caso más en donde el abordaje fue exactamente el mismo
Y aquí observamos una tomografía con BIM como herramienta de control en donde podemos ver que a partir de los 4.5 milímetros de hueso que teníamos como remanentes pudimos colocar un implante de 10 milímetros y era evidente que la altura original del hueso y el nuevo hueso que observamos alrededor del implante ha sido materia de una mejora por la elevación de la membrana de Schneider y esa conversión del coágulo en hueso maduro, obteniendo hasta 6 milímetros de hueso nuevo en la superficie, en relación a la superficie palatina. La razón por la cual tenemos esta nueva formación ósea podría estar relacionada a el concepto de, de la dimensión que se ha creado en ese espacio con el trabajo de Fabio Stark y colaboradores que describió en el 2018 la clasificación de las dimensiones o el tipo de senos en diferentes categorías. Un seno estrecho o un seno amplio que evaluaba el grosor del seno maxilar como a 10 milímetros alejado de la cresta o de la máximo nivel de hueso a nivel de las raíces. Cuando analizamos la literatura y verificando estudios similares, podemos encontrar algunos indicios o confirmaciones en relación a esta premisa o este patrón de cicatrización comparándolo con la dimensión del seno maxilar, porque donde el seno es más ancho, hay evidencia que muestra que tenemos menos formación de hueso en la superficie palatina en comparación con lo que se forma a nivel vestibular. Y cuando el seno maxilar es muy estrecho, es posible obtener una completa regeneración ósea alrededor del implante. Utilizando este abordaje, revisando la literatura, se demuestra que podemos tener diferentes cantidades de ganancia vertical y esto podría tener una ganancia promedio de hasta 3 milímetros. A pesar de que la última revisión de literatura muestra que la cantidad de ganancia ósea es incluso en algunos casos de 1.5 milímetros. Pero es una oportunidad o una posibilidad de abordar la elevación del seno maxilar. Existen dos tipos de abordajes que podríamos utilizar, que podríamos considerar con nuestros pacientes. Y me gustaría invitarlos a considerar los diferentes aspectos de la misma cresta ósea, porque si consideramos, si es que medimos solamente la altura vertical de la cresta ósea, seremos capaces de establecer una buena cantidad, una buena altura ósea. Pero si es que cambiamos nuestra perspectiva, si es que inclinamos un poco el eje de nuestras líneas de medición, pueden ver que podríamos explotar una cantidad de hueso significativamente más extensa y esto es exactamente correspondiente con
lo que correspondería a la raíz palatina del diente que se ha perdido. Y sabemos que la raíz palatina de los molares maxilares es la raíz más larga de todos los molares. Muy frecuentemente podríamos tener una cantidad de hueso más extensa si es que considerásemos esta angulación de nuestra línea de medición. Finalmente, esta técnica ha sido presentada para explotar de mejor forma el remanente óseo que podríamos tener por debajo del piso del seno maxilar. Y aquí vamos a repasar los pasos que ya hemos discutido para la ferilización ósea. Pero cuando combinamos la técnica de elevación del seno maxilar versus la osteotomía, esto podría describirse como una modificación a la elevación del seno maxilar. Esto sería básicamente una distracción inmediata del piso del seno maxilar, alejando la cortical palatina de la vestibular. Luego los pasos. Esta técnica se ha bautizado como un acrónimo LMS por lateralidad del piso del seno maxilar, por sus cifras o por las letras que se utilizan en el acrónimo en inglés. Y aquí en esta técnica es importante seguir el arco del perfil palatino del maxilar superior, porque esta modificación nos permitirá tener esta conciencia adecuada de la angulación adecuada de nuestros instrumentos, con la finalidad de evitar perforar el piso del seno maxilar y crear un perjuicio a nivel de la mucosa del seno maxilar. Esta hoja se empuja hacia la profundidad que hemos medido en la tomografía Combin. Y luego, igual que en la técnica de separación ósea, el uso de estos cinceles nos ayudan a incrementar el grosor y estas son utilizadas para ensanchar este espacio. Y es mucho más importante el aspecto lateral que podemos lograr con estos cinceles, con la finalidad de tratar de mover este componente, alejándolo del piso del seno maxilar y no dividir la cresta a la mitad, como solíamos hacerlo en la técnica original. Finalmente, con el osteótomo empezamos a seguir la misma inclinación que habíamos provisto originalmente. Y progresivamente vamos moviendo el piso del seno y para incrementar la altura de la cresta ósea, alejando el paladar o la cortical palatina de la vestibular con estos osteótomos. Y cambiando, esto nos permite también reorientar la angulación de los osteótomos
para corregir la inclinación adecuada o el eje adecuado del implante, porque si mantenemos esa angulación palatina, tendremos un perfil de emergencia incorrecto. Y progresivamente que nos permite reorientar la inclinación adecuada. Esto podría hacerse con un mallet manual o con un mallet magnético que nos permita disminuir la incomodidad del paciente. Y una vez que la preparación del lecho se ha culminado, el implante se debe colocar tratando de cambiar el eje hacia el paladar y luego verticalizándolo en el eje correcto. Y me gustaría mostrarles, podemos ver la técnica en la que insertamos el implante. Empezamos ligeramente angulados y vamos corrigiendo la inclinación. Inicialmente angulado hacia vestibular y mientras vamos ingresando modificamos la angulación una vez que el implante ha empezado a insertarse, enroscándose en el hueso. Evidentemente utilizar esta técnica puede incorporarse una división de la cresta cuando sea necesario hacerla. Aquí tenemos un caso del año 2017 en donde se coloca un implante. Podemos ver, cuando se colocan dos implantes, podemos ver que al inicio se genera esta modificación del piso del seno maxilar y la maduración progresiva del piso del seno maxilar. Aquí la maduración final del hueso. Y podemos ver que aquí tenemos, se ha perdido un poco de altura ósea a expensas de la que teníamos a nivel del seno maxilar, pero la nueva formación ósea o la nueva corticalización de esta porción de hueso a nivel del seno maxilar es suficiente garantía de el éxito a largo plazo de estos implantes. Y la tomografía con BIM, realizada luego de un año, muestra una ganancia ósea completa alrededor del implante. En el aspecto vestibular, pero en este caso estamos en presencia de un seno bastante estrecho. Y este es un caso en donde todas las técnicas, todos los conceptos que hemos descrito durante esta conferencia se han aplicado en este único caso, en donde tenemos un implante bastante una cresta ósea muy estrecha y muy limitada, en donde hay una necesidad de generar una elevación del seno maxilar y también una división de la cresta ósea. En este caso,
la línea de osteotomía y el abordaje con los pasos que ya hemos descrito buscan colocar dos implantes bastante largos y anchos de un amplio diámetro, y podemos ver aquí la técnica de división de la cresta y estos dos implantes bastante largos colocados en esta cresta ósea maxilar. Los dos implantes bastante largos, y una vez más un proceso de cicatrización por segunda intención, una esponja de colágeno que hemos colocado entre ambas corticales. Estos implantes tissue level y la maduración de los tejidos blandos muestran este perfil de emergencia durante la fase protésica, los transfers de impresión, los abattements, la posición de los abattements y esta rehabilitación final de este caso con la recuperación de la convexidad de la superficie radicular y el control luego de 6 meses. Este es un caso que hemos ido acompañando con controles radiográficos desde el año 2005. Una rehabilitación que se termina en el año 2006, el control en el 2009 y aquí el control final que hemos realizado en el año 2020. Podemos ver que todas estas imágenes radiográficas muestran la estabilidad del hueso circundante al implante y se ha mantenido en el tiempo de manera perfecta. Aquí me gustaría terminar esta conferencia deseándoles mucho éxito en su práctica clínica y agradeciéndoles por su atención. Quisiera agradecer especialmente a mis colegas Johnny Bruschi, un desarrollador de esta técnica y un experto en el abordaje de la división de la cresta ósea, y el doctor Carlos Boyana, que colabora conmigo en la búsqueda de literatura que se utilizó en esta conferencia. Muchísimas gracias nuevamente y con esto me despido. Hasta pronto.